A 37 años del asesinato de Manuel Buendía, el periodista Manuel Buendía, y a 38 del asesinato de Enrique Camarena Salazar, eh, pues podemos mencionar que, de acuerdo a bastantes investigaciones que se han realizado al respecto y documentos oficiales que nos permiten mencionar esta conexión que existe o que existió entre Buendía y Camarena, y que es muy importante resaltar para comprender precisamente esta trágica historia de nuestro México moderno. En esta nueva cápsula que estamos eh, iniciando aquí en la trinchera política llamada Desnudando la Historia, vamos a empezar con este interesante y súper importante capítulo de la historia de México, que es precisamente los primeros asesinatos o los primeros crímenes de la narcopolítica mexicana, que es precisamente el asesinato, el crimen del periodista Manuel Buendía el 30 de mayo de 1984 y asimismo el asesinato de Enrique Camarena Salazar, el ex agente de la DEA, el 15 de febrero de 1985, es decir, prácticamente meses de diferencia entre uno y otro crimen. Uno, el de Buendía en la Ciudad de México, el de Kiki Camarena en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué conexión podemos encontrar entre el periodista y el agente o exagente de la DEA? Bueno, hay bastantes puntos a considerar. A hoy que se acaba de estrenar la, el documental en Netflix de Manuel Buendía, llamada Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Recordando que Manuel Buendía tenía su propia columna, su propia revista llamada Red Privada, donde precisamente implementaba bastante información correspondiente a los datos que él tenía sobre sus investigaciones que realizaba con respecto a la CIA, con respecto a la DFS, con respecto a la ultraderecha en México, con respecto a diversos tipos de políticos y con respecto a los narcotraficantes que en aquel entonces estaban prácticamente apareciendo en la escena política social de nuestro México, sobre todo ya de una manera más notoria, con el denominado Cártel de Guadalajara. Y este documental, pues que es muy interesante en el caso del documental recién estrenado este 14 de julio del 2021 sobre Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Pues es un documental bastante digno para poder profundizar en el tema de las posibles causas del asesinato de Manuel Buendía y los posibles responsables, autores materiales y autores intelectuales de este dicho crimen, aunque pues no se profundizó hasta sus últimas consecuencias para lograr capturar, en el caso de Buendía, pero también en el caso de Camarena, a los verdaderos responsables y autores más intelectuales de estos crímenes de la narcopolítica mexicana de los años 80. Por lo tanto, podemos mencionar que solamente llegaron archivos expiatorios precisamente por los intereses económicos y narcopolíticos y sociales que están precisamente detrás de estos crímenes mencionados. Y es precisamente el objetivo de esta sección, de esta referencia que empezamos aquí en la trinchera política para abordar temas pues quisquillosos, temas realmente polémicos, temas que están prácticamente todavía en la oscuridad de bastante sector de la población nacional e internacional. Y comenzamos precisamente con esta situación de los asesinatos de tanto de Camarena como de Manuel Buendía. Esta conexión, porque hubo una conexión realmente en algún momento dado, porque cuando este, encuentran a Camarena
perdón, cuando encuentran a Buendía tras su asesinato en 1984 en la Ciudad de México, a plena luz del día, después de que obviamente Manuel Buendía, que este periodista pues de renombre, este periodista que ya había sido parte fundamental de varios periódicos a nivel nacional, y que tras sus investigaciones tan polémicas, tras sus investigaciones tan controvertidas, sus investigaciones que afectaron muchos intereses dentro de lo que es la narcopolítica mexicana, le costó precisamente que el denominado 30 de mayo de 1984, lo victimaran precisamente este, al salir de su oficina, precisamente en la colonia Juárez, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y que en el momento de que llegan a las investigaciones, la DFS, José Zorrilla Pérez, el entonces exdirector de la Dirección Federal de Seguridad y muy buen amigo de Manuel Buendía, pues hacen las investigaciones correspondientes y encuentran en las pertenencias de Manuel Buendía, pues el número telefónico y el contacto de Enrique Camarena Salazar. Por lo tanto, este es un dato bastante importante, bastante interesante para poder comprender precisamente la conexión Buendía-Camarena, porque el periodista tenía en sus contactos precisamente a el mismo Enrique Camarena Salazar, el cual meses después, en 1985, para ser más exactos, el 15 de febrero aproximadamente, lo terminan victimando, acaeciendo precisamente otro cruel asesinato de la narcopolítica, precisamente, y que desató toda una cuestión de persecución eh, en México por medio de las agencias de inteligencia como la como la DEA, y pues los conflictos que se suscitaron precisamente con la CIA y con la Dirección Federal de Seguridad y con todo lo que encierra la narcopolítica mexicana. Entonces, estos dos crímenes, estos dos asesinatos, pues son parte fundamental para dar comienzo a esta narración tan importante que es precisamente la conexión Camarena, buen día, Camarena. Y es que, pues, la situación que se vino presentando tras el asesinato de Manuel Buendía, esta ola de investigaciones que obviamente Buendía, tras estar trastocando intereses políticos, económicos y tras estar desnudando precisamente a los principales operadores de la corrupción en México, sobre todo en el gobierno de Miguel de la Madrid y su secretario de Gobernación, el mismo Manuel Bartlett Díaz, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, y asimismo todo lo que es las actividades de la CIA en México, a través precisamente de esta agencia que históricamente pues había venido haciendo persecuciones políticas de opositores al régimen capitalista y sobre todo a lo que eran los comunistas, todos aquellos movimientos comunistas, todos aquellos movimientos que representaran algún peligro para lo que es el sistema, para el régimen norteamericano en cualquier lugar del mundo, pues ahí encontramos precisamente la mano negra de la CIA intercediendo a favor de los intereses norteamericanos y sobre todo derrocando gobiernos que no son afines a estos intereses precisamente económicos y asimismo todos los opositores que en algún momento dado son hasta cierto punto pues un peligro para el sistema en cuestión, pues ahí vemos precisamente el caso Kennedy, vemos el caso precisamente Colosio, vemos el caso de Camarena y Buendía, donde vemos ahí precisamente la mano negra de esta
corporación de agencia de inteligencia, como es la misma CIA. La DEA, por otro lado, que es la agencia antidrogas, donde participaba precisamente en investigaciones en México el mismo Enrique Camarena Salazar. Manuel Buendía, pues en su mismo, una de sus principales obras, que fue precisamente la CIA en México, ahí desnuda muchas cuestiones interesantes de las actividades y personajes de la CIA, trabajando de manera muy común y muy cotidiana en lo que es el México de los ochentas. Al estar descubriendo varias cuestiones realmente importantes, Buendía creemos que tenía sus fuentes, como buen periodista que era, sus fuentes muy fidedignas. Le informaron en su momento de que existía pues un grupo de narcotraficantes bastante poderoso económicamente, financiado económicamente por intereses nacionales y extranjeros y posiblemente por los gobiernos tanto de la Madrid como del mismo Ronald Reagan, y que tras estar el conflicto precisamente que tenía Norteamérica, en este caso Estados Unidos, con, eh, con el conflicto en Nicaragua, en este caso, que era un gobierno, el gobierno sandinista, contrario a los intereses precisamente norteamericanos, pues tras cerrarles precisamente el paso para poder financiar la contra nicaragüense en el Congreso norteamericano, pues el gobierno en cuestión, posiblemente de Ronald Reagan y el mismo y su misma agencia, la CIA, pues implementaron, según por versiones de mismos personajes de la DEA, como el mismo Berreyes, que menciona esto en su análisis de la Operación Leyenda tras investigar la muerte de Camarena, que llegaron a ciertas conclusiones muy interesantes, como es precisamente que la CIA, para poder financiar la contra nicaragüense y derrocar al gobierno sandinista, pues implementaron estrategias como la venta de armas a Irán para poder sacar dividendos económicos y financiar la contra. Asimismo, también por medio del narcotráfico, tanto colombiano como mexicano. Es decir, tanto el cártel de Medellín de Pablo Escobar como el cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Caro Quintero y de Ernesto Fonseca Carrillo, pues son personajes precisamente que fueron en su momento reclutados por la misma CIA y tal vez, según la Operación Leyenda, las investigaciones correspondientes por parte del gobierno mexicano y del gobierno norteamericano, desde la Madrid y de Ronald Reagan en cuestión, para, en este caso, servir de objetivos o de objetivos muy precisos y muy alarmantes a la vez, ¿no? Que es precisamente a lo que llegó como conclusión y sus investigaciones el mismo Manuel Buendía, que es precisamente que en los ranchos de Veracruz, o en uno de los ranchos de Veracruz que eran propiedad de Caro Quintero, ahí se estaban capacitando, adiestrando y entrenando la misma CIA y la DFS, entrenando a la contra nicaragüense para derrocar al gobierno sandinista precisamente en esos años de los 80s, 82, 83 y precisamente 84, para dar un golpe precisamente a este gobierno que era contrario a los intereses norteamericanos. Esto tal vez fue lo que descubrió el mismo Manuel Buendía y que se lo hizo partícipe a Enrique Camarena Salazar. Todo lo que vino después, pues es una situación de telarañas y de oscuridades y de alianzas oscuras precisamente que han tratado de tergiversar la verdadera historia. Es por eso que pues aquí estamos desnudando la historia oficial que nos mencionan para hacer precisamente el análisis correcto de lo que pudo haber sucedido en base precisamente a lo que ya pues se ha estado comentando a través de investigaciones correspondientes, que la causa de la muerte de Buendía y de Camarena pues están muy ligadas, sobre todo porque hubo una conexión y hubo comunicación constante entre la gente de la DEA
con el periodista mexicano. Entonces, las versiones oficiales que nos han comentado, pues son realmente, pues eso, versiones oficiales que no tienen ningún sustento y que convienen precisamente a intereses políticos para no llegar a la verdad. Sobre todo porque en el caso de la muerte de Buendía, pues no se ha, tanto de Buendía como de Camarena, se han dado carpetazos y se han creado chivos expiatorios, como es precisamente de que en el caso de Buendía, pues nada más se llegó hasta José Antonio Zorrilla Pérez, el exdirector de la Dirección Federal de Seguridad y amigo de Buendía como el autor intelectual. Obviamente, pues capturaron al autor material de, eh, de apellido, por ahí que tenemos conocimiento, el Chocorrol, que junto con el nieto de Maximino Ávila Camacho, Moro Ávila, pues llegaron hasta las instalaciones de las oficinas de Manuel Buendía ese 30 de mayo del 84 y lo victimaron. Entonces se llegó solamente hasta el autor material o autores materiales y al autor intelectual solamente hasta José Antonio Zorrilla Pérez, que duró pues bastantes años, 27, 28 años en prisión, pero no se llegó más allá a los posibles verdaderos orquestadores del crimen de Buendía, por todo lo que representaba un peligro para los intereses mexicanos y los intereses del narcotráfico, los negocios jugosos del narcotráfico, de la narcopolítica mexicana, pero también de los intereses precisamente norteamericanos. Entonces, pues no se llegó a profundizar sobre Manuel Bartlett, no se llegó a profundizar sobre el mismo Miguel de la Madrid, no se llegó a profundizar sobre la misma CIA y no se llegó a profundizar sobre el mismo gobierno de Ronald Reagan. En el caso de Buendía. Pero de igual manera, tras los meses posteriores, cuando secuestran, torturan y matan a Enrique Camarena Salazar en Guadalajara, en la Casa Lope de Vega, en Jardines del Bosque, tras este secuestro, tortura y muerte de Camarena, que representó pues todo destapó toda una cloaca precisamente de corrupción y de narcopolítica mexicana y de narcopolítica internacional y la persecución precisamente del gobierno norteamericano, en este caso de la DEA, a los narcotraficantes mexicanos, en este caso el cártel de Guadalajara, pues encontramos ahí precisamente este enlace, esta conexión entre Buendía y Camarena, porque nos dieron una versión pues realmente oficial, que puede ser muy fantasiosa, del caso de que a Enrique Camarena Salazar lo terminaron victimando, lo terminaron ultimando, matando precisamente el cártel de Guadalajara, según las versiones oficiales, precisamente con Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Don Neto. Y por una razón de que descubrió sus sembradíos en Chihuahua, en el Rancho Búfalo, sembradíos de marihuana, que esa es la versión que nos manejan de manera oficial. De manera extraoficial y que el mismo Berreyes, ex director de la DEA, y el encargado de la Operación Leyenda, pues menciona que eso fue solamente lo que nos hicieron saber los gobiernos mexicanos y los gobiernos gringos para distraer la atención de la verdadera causa de la muerte de Enrique Camarena Salazar, que es para nosotros lo mismo que sucedió con Buendía. Es decir, Enrique Camarena Salazar se había infiltrado precisamente en el cártel de Guadalajara para profundizar en las actividades de este grupo criminal y llegó inclusive a poder tener conocimiento de que en los ranchos de Caro Quintero en Veracruz se estaban capacitando la contra nicaragüense para dar el golpe precisamente al gobierno sandinista. Y en esos mismos acontecimientos daban varias jugadas estratégicas precisamente, que era, uno, capacitar a la contra en base a los aviones de la CIA que llegaban desde Estados Unidos a los ranchos de Veracruz,
cargados y repletos de armas para capacitar a la contra nicaragüense, y los aviones regresaban hacia Estados Unidos con la droga, con la cocaína precisamente llegada de Colombia y surtida precisamente en los ranchos de Veracruz y orquestados precisamente por lo que eran los narcotraficantes mexicanos que daban la fachada precisamente a este acontecimiento. Es decir, toda una jugada muy estratégica de la CIA, de la DFS, de los gobiernos mexicanos, de la Madrid y posiblemente del mismo Ronald Reagan, que era dar dos golpes de timón, dos pedradas en un mismo sentido, ¿no? Por un lado, capacitar la contra nicaragüense con armas que llegaban de Estados Unidos. Esos mismos aviones los cargaban de droga proveniente del cártel de Medellín de Pablo Escobar, que también estaba ligado a esta situación, y los narcotraficantes mexicanos se dedicaban precisamente a hacer el traslado hacia lo que es la venta y, completa en la sociedad norteamericana para obtener obviamente el lucro, el negocio jugoso, el cual se repartía tanto para los bolsillos de los narcotraficantes, para los bolsillos de políticos, pero también para el financiamiento de la contra nicaragüense. Eso es la parte medular que tal vez fue lo que los políticos mexicanos, los políticos gringos, la misma CIA, la Dirección Federal de Seguridad Mexicana, temían que esto supiera el mismo Enrique Camarena Salazar y por eso decidieron secuestrarlo ese fatídico 14 de febrero a las afueras de la misma, del mismo consulado de la Embajada Norteamericana en Guadalajara y llevado precisamente por medio de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad a la casa de Lope de Vega en Jardines del Bosque para que pues fuera completamente torturado para que diera a conocer lo que sabía el mismo Enrique Camarena Salazar. Todo esto, obviamente, de lo que se sabe, tras las investigaciones pertinentes que se han realizado, es que se encontraba en esa casa de Jardines del Bosque tanto personajes de la CIA, de la DFS, del gobierno mexicano y del gobierno de Donald Reagan, junto con los narcotraficantes precisamente mencionados del cártel de Guadalajara, todos ahí presentes, pues de una u otra forma, escuchando las versiones en base a la tortura que le causaron a Enrique Camarena Salazar, que inclusive fue pues videograbada para tener conocimiento de lo que había precisamente descubierto Camarena y a ver qué tanto sabía y qué tanto les iba a afectar si este personaje daba cuentas de lo, o dio, o en su momento sí dio cuenta de lo que había descubierto y que pues representaba pues la destrucción del gobierno tanto mexicano como la destrucción del gobierno de Donald Reagan, el descrédito precisamente mundial de estos gobiernos, sobre todo el gobierno norteamericano precisamente, y que pues vimos el resultado fatídico de la muerte, el asesinato precisamente de Enrique Camarena Salazar, que pues se fue encontrado sus restos allá en Michoacán, es decir, le aconteció la muerte, su crimen en Guadalajara y fue trasladado hasta Michoacán para allá tirar sus restos, que fueron encontrados pues semanas después. Después de que se encuentra el cadáver de Enrique Camarena Salazar, pues empiezan las investigaciones, se desata la cloaca, entra la DEA a investigar a profundidad de todo este crimen y pues se termina, como bien sabemos, pues desmantelando el cártel de Guadalajara, desaparece por estas mismas razones de corrupción la misma Dirección Federal de Seguridad y pues empieza también a tener cierto nivel de poca credibilidad de la misma CIA, que obviamente pues no fue trastocada a profundidad porque pues obviamente sigue siendo pues una corporación que hasta cierto punto pues protege los intereses del gobierno norteamericano, sobre todo en cuestiones
sociopolíticas y socioeconómicas. Y obviamente por las cuestiones de los diferentes gobiernos que la CIA sirve precisamente para derrumbar los que no son acordes a los intereses norteamericanos. Por lo tanto, pues solamente quedaron en carpetazos tanto el crimen de Manuel Buendía como el crimen de Enrique Camarena Salazar. Y todo esto, obviamente, pues desató lo que es la tragedia mexicana, porque tras la desintegración del cártel de Guadalajara, pues comienza pues nuevos cárteles a formarse, los que antes eran personajes que estaban unidos a través del cártel de Guadalajara y sobre los principales líderes como es Doneto, Félix Gallardo y Caro Quintero, pues empezaron a crear sus propios cárteles como eran los Beltrán Leiva, el Chapo Guzmán, el Güero Palma, el mismo Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, el mismo cártel del Golfo, etcétera, creando precisamente ya diversos cárteles como el de la familia de Michoacán, el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, etcétera, que esto ocasionó que toda la finales de los años 80 y toda la década de los 90 pues se fueran estructurando estos cárteles de la droga precisamente por estos acontecimientos de los 80, que ahí parte todo este problema que estamos mencionando sobre los dos crímenes de la narcopolítica mexicana que fueron los pioneros de toda esta tragedia, que es el crimen de Buendía y el crimen de Enrique Camarena Salazar, tanto del periodista como el ex agente de la DEA. Todo esto pues es realmente súper importante que lo mencionemos. Hay mucha investigación a profundidad sobre este tema. El mismo Héctor Berreyes, como bien mencionamos, el exagente de la DEA encargado de la Operación Leyenda, en su momento ha dado bastante información al respecto. Él ha ido mencionando en sus diversas apariciones que ha tenido, pues es muy interesante los puntos que mencionan, ¿no? Y uno de ellos es precisamente que lo que estamos aquí comentando, que Enrique Camarena Salazar lo que descubrió o posiblemente descubrió no fueron los sembradíos del Rancho Búfalo como nos los han hecho creer, y que eso molestó a Caro Quintero y que por eso lo mataron, como nos lo dicen de manera oficial las versiones tradicionales. Según Héctor Berreyes, nos comenta precisamente lo que estamos narrando, que el mismo Camarena, posiblemente por la misma información de Buendía que le dio en su momento de manera muy puntual, descubre que en Veracruz se estaba llevando a cabo la capacitación de la contra nicaragüense y que al mismo tiempo, en este caso para derrocar al gobierno sandinista, y que al mismo tiempo se estaba orquestando todo un negocio jugoso de narcotráfico, en los cuales pues participaba el gobierno mexicano, la DFS, el gobierno de Donald Reagan, la misma CIA y los políticos de estos gobiernos y los mismos narcotraficantes mexicanos del cártel de Guadalajara, todos en unión, participando en lo que es la contra nicaragüense para derrocar al gobierno sandinista, y por otro lado, asimismo, llevando la droga hacia Estados Unidos para venderla y obtener ganancias jugosas para seguir patrocinando la contra nicaragüense y asimismo también enriquecerse unos y otros, tanto narcotraficantes, tanto políticos, etcétera. Entonces, todo esto fue lo que dice Héctor Berreyes causó precisamente el secuestro, la tortura y la muerte de Kiki Camarena, pero asimismo, meses antes, la misma muerte, desde nuestro punto de vista, de el mismo periodista Manuel Buendía. Y que hasta la fecha sigue siendo obviamente un tema quisquilloso, un tema bastante polémico, pero que hay mucha información al respecto para que quede por sentado o dejar por sentado toda esta trama, que a través precisamente de algunos documentales que se han hecho sobre el caso Buendía, sobre el caso Camarena, pues nos dan pie haciendo
una recopilación de lo más trascendente que pudiera estar apegado a la realidad y a la verdad en base a libros que ya se han escrito, a documentos por los cuales nosotros nos podemos basar para armar nuestro análisis precisamente de que pues la narcopolítica mexicana a raíz de estos dos crímenes pues ha ido en aumento. Este fue precisamente el destape de la cloaca. El personaje de Manuel Buendía, que pues es un personaje clave y que es digno de reconocer dentro de lo que es la historia de México y que ha quedado un poquito relegado y olvidado precisamente en las generaciones actuales porque desconocen. Ahora que ha salido el documental de Manuel Buendía, pues es importantísimo que las generaciones conozcan precisamente toda esta situación, tanto de las verdaderas causas de la muerte de Buendía y la muerte de Camarena, porque es realmente el origen de la podredumbre que vino después con la estructura del narcotráfico y del crimen organizado, no nada más con los cárteles, sino también en lo que es la narcopolítica mexicana y precisamente los intereses norteamericanos que juegan un papel muy, muy importante y trascendente en toda esta corrupción, en toda esta podredumbre, en toda esta situación de desfalco y de saqueo nacional y obviamente también de paso la desestabilización política de México en base precisamente a los grupos criminales que se fueron orquestando en la década de los 90 y en este siglo XXI a través de los gobiernos neoliberales que en su momento pues hemos comentado y analizado aquí en la trinchera política. Bueno, pues ese es el análisis precisamente de la conexión Buendía Camarena y que causó precisamente de manera trágica la muerte del periodista y la muerte del ex agente de la DEA. Seguiremos aquí en la trinchera realizando diversos análisis en cuestión. Los invitamos precisamente a que se suscriban a este canal y pues queda ahí para la incógnita, ¿no? La pregunta que nos seguimos haciendo es quién mató a Buendía, quién mató a Camarena. El gobierno de Donald Reagan, el gobierno de Miguel de la Madrid, la misma CIA, los narcotraficantes o la DFS. O, como bien dice Berreyes, pues fueron todos, porque es un complot que se orquestó para precisamente pues callarlos y saber, callar en el caso de Buendía y saber qué había descubierto en el caso de Camarena y que también pues callarlo de forma definitiva para que no pasara la información de la cual había descubierto y que pues ponía en pleno peligro la estabilidad del gobierno norteamericano y los intereses políticos internacionales que representa Estados Unidos en su papel como imperio capitalista. Bueno, pues ahí queda para la reflexión. Es una de las historias negras de nuestro México, que en varias cápsulas estaremos pues analizando puntos relevantes tanto del ámbito nacional como internacional aquí en su canal de La Trinchera. Muchas gracias y seguiremos informando.